temor de Jehová? Y aquí me voy a estacionar un poco, porque debemos entender algo. El principio de la sabiduría. O sea, ¿quieres tener sabiduría? Debes partir por un principio. Y ese principio es el temor de Jehová. Si tú vas a tener temor de Jehová, tú vas a entender que tú no vas a hacer algo que enfurezca a Dios, que haga sentir mal a Dios. ¿Por qué? Porque tienes temor de Él. Y tú no quieres lastimar, no quieres hacer sentir mal a Dios, porque Dios primero murió por nosotros, primero nos creó, después muere por nosotros, resucita por nosotros y paga a precio de sangre por nuestra vida, pagó nuestros pecados y toda esta parte. Ahora, nosotros no queremos hacer sentir mal a Dios, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, si nosotros entendemos, la iglesia entiende, la iglesia de Jesucristo entiende, y esto debe ser a nivel mundial. Si la iglesia de Jesucristo entiende primera esta parte, primerito, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la iglesia va a empezar a encarrilarse en muchas cosas y dejar de estar moviéndose por tanto emocionalismo, porque el emocionalismo es peligroso. Es peligroso. De hecho, la iglesia actual de Jesucristo a nivel mundial está lleno de emocionalismo, pero no nos voy a adelantar con esto, pero debemos entender que el principio de la sabiduría nos va a guardar a nosotros de hacer las cosas que son inadecuadas. Dígale que tiene a su lado ahí, ten temor de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vayamos a hacer algo, ya va, esto va a molestar a Dios, esto va a incomodar al Señor, esto va a entristecer al Espíritu Santo. Vámonos al filtro y después nos vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice este filtro. Mira, aquí dice que no debo ser chismoso, por uno de los ejemplos. Entonces, usted tiene que agarrar y detenerse en su filtro, que es la Escritura. No vaya, pastor, perdone, yo sé que son las 1 de la madrugada, pero es que quería saber si uno, por ser chismoso, es malo. Usted sabe que eso es malo, hermano. Entonces usted tiene que agarrar y irse el filtro, que es la Escritura, y basarse en la palabra del Señor. Y entender que debemos tener temor de Dios antes de hacer las cosas, antes de tomar una decisión. Mire, para la iglesia de Jesucristo muchas veces toma decisiones sin filtrarla con Dios. Y después dice, Dios es malo conmigo, se olvidó de mí. Pero ya va, ¿en qué momento tú metiste a Dios para esa decisión? Y entonces no vemos, como iglesia, no vemos contemplado que el temor de Jehová debe ser el inicio en nosotros. ¿Aló? Amén. Entonces, cuando tenemos temor de Jehová, tendremos cuidado de no hacer las cosas que van en contra de Dios por las emociones que han salido falsas doctrinas. Porque de repente usted ve, no me gusta, en el altar tiene que haber, a juro, un sombrero. Porque ese pastor se viste muy mamarracho, parece un pastor malandro. Y entonces, como tuvo una situación que es de donde salen los dogmas, no, mi crianza me dice a mí que uno se tiene que parar con un zapato de brillo ahí zapatos de patente. Todo el mundo zapatos de patente. Y de ahí se saca una doctrina. Entonces comienzan a hacer la doctrina de los zapatos de patente. Hermano, no sé cuánta broma se ven por las redes sociales. Tanta gente con unas locuras. Por ahí anda, no voy a decir nombre, pero por ahí anda y le sacaron unos videos a unos varones que, Dios, le pusieron hasta efectos especiales. Porque ellos andan y que predicando la palabra y lo que andan es condenando a la gente, y entonces se comienzan a lanzar unos como otros, y entonces ya crearon hasta uno como una comiquita de ellos. ¿Por qué? Porque no están enfocados. No están enfocados. Cuando uno tiene
el temor de Dios, cuando uno no anda movido por las emociones, tú vas a entender que tú no vas a andar por ahí haciendo cosas a lo loco, sino que vas a tener el temor de Dios, y con el temor de Dios tú te vas a detener. ¿Será que esto es de Dios? Voy a filtrar las cosas con las Escrituras. ¿Será que si yo empiezo a tener esta experiencia, es de Dios? Cuando nosotros nos detenemos al filtro, ¿usted sabe la cantidad de cosas que estamos ahorrándonos? Es más, la Biblia dice que anatema a aquel que traiga un evangelio diferente a este. O sea que por las emociones también podemos llegar a ser personas que son anatema delante de los ojos de Dios. Porque si nosotros comenzamos a tergiversar las Escrituras y llevamos una palabra donde no debemos llevarla, entonces estamos torciendo la palabra de Dios y nos estamos agarrando una palabra para nosotros, que es la de anatema, de gratis, por causa de las emociones, por causa que nos dejamos llevar por un corazón que es engañoso y no nos detenemos a entender que la sabiduría debe arroparnos primero. Y entonces el Señor, tú ves que coloca en las Escrituras: la sabiduría clama por las calles sin que la agarre alguien, sin que la busque, con permiso. Gracias. Entonces vemos a Dios diciendo a la gente, a la creación, a la humanidad, que la sabiduría está clamando por ahí. Y no hay quien la agarre, no hay quien la tome, no hay quien decida agarrar la sabiduría y empezar a caminar con sabiduría. Y ya sabemos que es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque no, yo vivo así, yo, como dice la gente, cuando tú le preguntas si caminan con Dios, no, yo rezo bastante, y no, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo mi comunicación con Dios. Ajá, pero y como hace, si yo le prendo una velita a Dios todos los días. Si Dios es luz, Dios no necesita velas. Eso es falta de conocimiento. Entonces, como en estos días voy a tocar un tópico, esto me pasó a mí. Sé que muchos se van a ofender quizás por su creencia, pero yo iba por la calle y vi cómo estaban pasando unas personas cargando unos bustos de, no sé, un busto de sus dioses. Y iban cargándolo, iban caminando iban por una acera, iban caminando con su busto, iban cargados, y me dio un ataque de risa. Porque yo digo, estos son los únicos que tienen que cargar a su Dios. Cuando Dios es quien nos carga, nos toma a nosotros, se nos lleva y nos guía. Entonces, eso me causa gracia, porque el ser humano en la ignorancia, en el desconocimiento, es capaz de diosificar algo tan insignificante y poder ponerse a pedirle dirección a él, cuando la misma Biblia dice que los dioses de ellos son de plata y oro, ojos tienen mas no ven, boca tienen mas no hablan, oídos tienen mas no oyen, pies tienen mas no andan, semejantes a ellos son los que les siguen. Entonces, esto no está bastante claro ese pasaje bíblico como para entender que eso simplemente es nada, y que yo entonces estoy siendo comparado con nada porque yo estoy siguiendo lo mismo. Entonces yo creo que está bastante claro. Entonces, cuando tenemos temor de Jehová, vamos a tener cuidado de no dejarnos llevar por las emociones, porque de ahí salen las falsas doctrinas, como estábamos hablando. Por las emociones se dan palabras inventadas a las personas, no tienen temor de Dios. Y usted ve que de repente ahorita en la actualidad, usted ve mucho ahorita y declara la palabra y profetiza. Ya va. Se lo voy a decir con toda honestidad. El profeta de Dios es el que da palabra de parte de Dios. En este tiempo los profetas no son como en el Antiguo Testamento, es lo que la gente no entiende.
No entiende que los profetas en la antigüedad no son, los profetas ahora no son como los de la antigüedad. Ahorita no va a llover fuego del cielo. A menos que Dios determine que un volcán explote, que Dios quiera hacer una manifestación. Pero no va a haber una manifestación donde usted va a bajar a La Guaira y usted se va a ir para Margarita por medio del mar. Olvídese de eso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice a nosotros, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que los profetas de estos tiempos son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Olvídese, si usted va como un profeta, un Elías, a gritarle a un rey, a un presidente, usted va preso. Y depende de la nación donde esté. Y una vez, oh, que no tiene fe. No es que no tenga fe. Yo tengo fe. Lo que tengo es entendimiento, porque las escrituras son claras y nos hablan a nosotros que nosotros debemos caminar según los tiempos. Y la iglesia debe entender que debemos caminar con temor de Dios y no inventando palabras y yo declaro que tú la semana que viene tienes real. Movidos por emociones. ¿Usted cree que Dios está más pendiente de que tú tengas plata en esta tierra y que tú te pierdas y que se pierda tu alma? Dios quiere que nosotros seamos salvos. Ese es el principio, eso es el fin de todas las cosas, la salvación de las almas. Que Dios quiere que de repente nosotros tengamos quietud en esta tierra. Ok, sí, podemos tener paz y tranquilidad en esta tierra, pero nosotros tenemos que esforzarnos, porque si no la Biblia no dijera ahí en la Biblia que el que no trabaje, que no coma. No viéramos a un Pablo que también sirviendo en el ministerio trabaja. Entonces, sí, Dios puede hacer que llueva maná, pero ¿cuál es el propósito? Por esa razón, las emociones han desviado el evangelio. En la actualidad vemos mucha gente aprovechándose de esto. ¿Por qué? Por causa de las emociones. Porque debemos entender que nosotros debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque cuando vivimos conforme a la carne, somos llevados por cualquier viento de doctrina. Somos llevados por las manos impetuosas del hombre queriendo tener dinero. Somos llevados por cualquier engaño que Satanás quiere meter dentro de la iglesia para tergiversar la palabra de Dios, para que las almas se pierdan. Por esa razón la iglesia debe entender que cuando va a buscar a Dios los domingos, que cuando va a buscar a Dios los jueves, que cuando está dentro de su casa, debe entender que sus emociones sí van a estar ahí. Pero no debe guiarle el Espíritu. Y cuando nosotros somos guiados a través del Espíritu, nuestra realidad es confrontada. Porque tu realidad se va a encontrar en la realidad espiritual o en la realidad de Dios, y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no está bien. Pero si a mí me gusta hacer esto, Señor. No. Te estoy diciendo que no está bien. No es que te guste, es que no está bien. Y somos confrontados en la presencia de Dios, aún con aquellas cosas de las cuales estamos apasionados, pero no están bien delante de los ojos de Dios. Vamos a ser confrontados. Y esa es la realidad que no a muchos les gusta. Por esa razón, cuando nosotros nos encontramos delante de Dios y en espíritu y en verdad, no en el corazón, sino en espíritu y en verdad. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en el emocionalismo. Los adoradores de aquí se meten en sus tiempos de adoración en la semana, se meten en sus tiempos de oración, se meten en sus tiempos de lectura de la Biblia, se meten cuando se organizan, se meten en sus ayunos, se meten en su media vigilia y hacen su tiempo con Dios. Entonces tenemos que ser personas
que adoremos en espíritu y en verdad, no en las emociones basado en, no, pero sí lloré bastante, la Melissa estuvo muy administrativa. No, esos hermanos de la alabanza hoy estuvieron mal, no se metieron con Dios. Pregunto, ¿quién se tiene que meter con Dios al llegar a la iglesia? Usted mismo. Porque siempre con las emociones agarramos y ponemos puras músicas emotivas aquí para que usted se vaya bien deshidratado por ahí de tanto llorar. Con esos ojos hinchados. Y listo, con las palmas bien rojas de tanto aplaudir por las emociones. Pero esto no se trata de emociones, esto se trata de un espíritu lleno y direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Que nuestras almas puedan encontrar en Dios, que puedan encontrar en el Señor la dirección. Por las emociones se es capaz de imitar el mover del Espíritu Santo en vez de buscar de tener una relación genuina con Dios. Y aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero no me importa, porque si Dios me mandó este mensaje, lo voy a decir. Critíquenme, búrlense, lo que digan, pero lo voy a decir. En una ocasión, yo agarraba y decía palabras como me mofaba de lo que agarran y que dicen hablar en lenguas, que Rambo saca la bazooka y se ponen así con esa cuestión. Y una persona me dijo una vez, te estás burlando del don del Espíritu. Y yo, no me estoy burlando del don del Espíritu. Hoy por hoy puedo decirle lo siguiente: yo no me burlo del don del Espíritu, yo me burlo de la emoción de la gente cuando se agarra y quieren imitar los dones del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a Dios que somos hijos. A nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y hay gente imitadora, no son genuinas, son imitadoras del mover de Dios. Y usted ve gente, por eso vemos esas locuras en las redes sociales, de personas que están movidas por el Espíritu y se lanzan y se golpean y terminan con heridas, terminan golpeados, otros terminan. Es una locura cuando la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. No, pastor, pero usted no cree en el mover del Espíritu. No, sí creo en el mover del Espíritu, y porque creo es que tengo la autoridad de refutar esto de las emociones de la gente, porque yo he tenido mis momentos con Dios de intimidad y no necesito andar revolcándome en el piso. Imagínate yo cuando voy en esa moto por la vía de Caracas, metido ministrado con Dios, revolcándome ahí. ¿Ah? Ando en la moto. Yo he tenido mis momentos íntimos con Dios. Y Dios me ha hablado unas cosas cuando yo voy en camino. Cuando me toca ir para Barquisimeto, que el trayecto es largo, yo voy hablando con Dios. 4 horas y pico. Y el Señor feliz conmigo. Entonces tenemos que entender algo. Nuestras emociones deben controlarse. Porque en ninguna parte yo leo en las Escrituras que cuando se derramó el Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés, la gente se tiraba en el suelo. Dice que se repartieron, se posaron sobre ellos como lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas que otros entendían, porque no eran nativos de ahí. Otros entendían, no porque tenían el don de interpretación de lengua espiritual. Eran lenguas de lenguaje, como que si você falara portugués agora y usted entiende el portugués, porque Dios te dio el entendimiento para tú poder hablar en esa lengua. Como que si usted ahorita tuviese la oportunidad de hablar ruso, Dios te bautiza y te da con un propósito.
con un propósito. Y entonces usted ve a la gente burlándose porque hay mucha glosolalia dentro de la iglesia evangélica. ¿Qué es glosolalia? Palabras sin sentido. Pastor, pero Pablo dice que si yo hablase a lenguas angelicales, dice si yo hablase, pero no las hablo. ¿Aló? Está fuerte, ¿verdad? Triste, pero lo tengo que decir. Que creo en el don de la interpretación de lenguas, sí creo en el don de la interpretación de lenguas. También creo en que también las lenguas angelicales existen, sí lo creo. Pero no podemos andar por ahí, con una ametralladora. Controla tus emociones, métete en el Espíritu y pregúntale al Espíritu qué quiere decir. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor se hacen con temor y con temblor, con respeto. No podemos andar como locos por ahí. Por causa de las emociones es que se ha tergiversado tanto el Evangelio. ¿Usted sabe cuánta cantidad de gente, después que se ha apartado del Evangelio, dice, yo sí como veía que no era bautizado en lengua, como muchos decían, yo repetía lo que decían otros, y por ahí me iba diciendo un poco de palabras? ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado decir eso? ¿Aló? Por montones de personas diciendo esto, por causa de las emociones. Y dentro de la iglesia vemos personas mofándose. Eso yo sí veo que es mofarse del Espíritu. Cuando agarras y comienzas a hablarle y el Espíritu de Dios te dice, ¿usted sabe la implicación que tiene decir Dios te dice? Eso es peligroso. Por esa razón, cuando yo voy a decir algo de parte de Dios, lo digo. Si Dios a mí no me ha dicho nada, prefiero lanzar un chiste a usted. En serio se lo digo, prefiero hacerlo reír un rato. Si yo no tengo nada que decir de parte de Dios, usted no me va a venir a ver a mí inventándole algo. No lo voy a hacer. Prefiero quedarme diciéndole cosas y mire cómo te va en el trabajo. Mira, y cómo te va con el carro. Ahora, si Dios me dice a mí, dile esto, agárrese, porque le voy a decir tal cual, con pelo y señales lo que Dios me diga, sin quitarle y sin ponerle. Se lo voy a decir, porque a mí no me, como dice Gálatas, yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Amén. Si no, no sería siervo de Jesucristo. Entonces la iglesia debe entender que ha caminado llena de emocionalismo por mucho tiempo. Pastor, pero ¿cómo hago si lo que he tenido yo no lo he querido? Yo no lo he provocado, ha sido involuntario. Ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay gente que se resiste al mover del Espíritu y el Espíritu lo agarra. No es como tú quieres, como yo quiero. Y te lo ve ahí en el Espíritu ministrados. Porque cuando Dios te invade con su poder es incontenible. Pero una cosa es que el poder de Dios te invada y que sea incontenible, y otra es que empieces a hacer un poco de emocionalismo y que cuando vengas a ver tu conducta no sea espiritual y se basan en que para los que son carnales estas cosas son locura. No. Tenemos que tener dirección. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con dirección del Espíritu, el mismo Pablo dice en las Escrituras, si usted va a estar dentro de la iglesia y va a hablar en lenguas y no hay intérprete, no diga nada. No diga nada, porque la idea es que todos queden edificados. Si no tiene intérprete, no diga nada. Guárdesela para usted, habla para usted, edifique su espíritu usted. ¿Aló? Por causa de las emociones, Pablo ataca eso. ¿Por qué? Porque si no se lleva un desorden dentro de la iglesia. Porque usted cree que Pablo dijo,
que las mujeres callen en la iglesia, no por la parte de las emociones, es que en ese lugar estaba aconteciendo un desorden. En ese lugar en específico estaba un desorden. Y Pablo estaba atacando ese emocionalismo que estaban teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dejarnos llevar, guiar por el Espíritu, no por las emociones.